La activación auricular comienza en la aurícula derecha y 0,03 segundos después se activa la izquierda y aparece la onda P. Normalmente su eje va hacia abajo y a la izquierda más o menos a más 50 grados. La onda P falta en el aleteo y la fibrilación, la extrasistolia ventricular y en la taquicardia supraventricular. Y tiene varias formas, es multiforme, en el marcapaso errante o migratorio. El agrandamiento de la aurícula derecha desplaza el eje de la onda P más a la derecha, entre más 60 grados y más 80 grados, por lo que la P es pequeña o isoeléctrica en D1 y grande en D2, D3, ABF y además en V1 y V2. Si va más allá de más 90 grados, indica dextrocardia y la P es negativa en D1 o están invertidos los cables. En las enfermedades bronquiales crónicas con enfisema aumenta en altura, pero no en duración. La P se vuelve picuda y se llama P pulmonale. Sin embargo, en la enfermedad tricuspidia aumenta también su duración. En efecto, aparece en la rama descendente un escalón que corresponde a la aurícula izquierda. Es la P tricuspidale. En cambio, en la hipertrofia biventricular, ese escalón aparece en la rama ascendente y corresponde a la aurícula derecha. En la trilogía de Fallot, que es estenosis pulmonar valvular, comunicación interauricular e hipertrofia ventricular derecha con corazón horizontal, y en la enfermedad de Epstein, con tricúspide implantada más abajo en el ventrículo derecho, el eje de P se desvía a la izquierda entre más 30 grados y menos 30 grados, pero la P es puntiaguda y se llama P congenitale. Un signo indirecto es la presencia de onda Q en V1. Su presencia es índice de hipertrofia ventricular derecha. Se debe al mayor grosor del septum derecho y a su rotación horaria. Como consecuencia, el eje del ventrículo derecho se dirige atrás y a la izquierda. Otro signo indirecto es un QRS de bajo voltaje en V1, porque el electrodo primero capta la aurícula agrandada y debajo de ella el ventrículo. El agrandamiento de la aurícula izquierda se manifiesta con una onda P de mayor duración, 0,12 segundos, bífida, que invade el PR y lo acorta. Se agranda a expensas del PR. El vector se dirige más hacia la izquierda, entre más 30 y menos 30 grados. Por eso se ve más grande en D1, D2 y a veces en ABL. Aquí vemos cómo el crecimiento de la P se hace a expensas del segmento PR. Por otra parte, en V1 es difásica, positiva, negativa, y en V6 es bífida. La P de sobrecarga auricular izquierda se llama P mitrale, pues se ve a menudo en los procesos mitrales y en todo proceso que sobrecarga las cavidades izquierdas, como la hipertensión arterial y la insuficiencia aórtica. Cuando la P es bífida, pero de duración normal, indica hipertiroidismo. Cuando la P es alta y al mismo tiempo de mayor duración y el eje está a más 60 grados, se llama P cardiale e indica hipertrofia biauricular. Aquí la vemos con predominio de la aurícula derecha. El escalón en la descendente es de la aurícula izquierda y es menor.
Cuando predomina la aurícula izquierda, ese escalón se presenta en la rama ascendente, pero se diferencia de la sobrecarga auricular izquierda porque el PR normal o aumentado en la sobrecarga izquierda está disminuido. Se dice que el QRS es de bajo voltaje cuando su altura no sobrepasa los 5 milímetros, 0,5 milivoltios, en las derivaciones periféricas. Esa disminución del potencial se debe por lo general a presencia de algún dieléctrico, esto es, que conduce mal la electricidad, como sucede en el derrame pericárdico por el líquido o en el enfisema pulmonar por el aire, y en el edema de la pared torácica, o cuando ha disminuido la masa muscular, como sucede en la caquexia y en la senilidad. La hipertrofia ventricular indica que la masa muscular del ventrículo está aumentada, por lo que el QRS aparece de mayor tamaño, la onda R o la S, tanto en lo alto como en lo ancho, y se alteran el segmento ST y la onda T. Quiere decir que el diagnóstico debe hacerse con las siguientes pautas: desviación del eje del QRS, rotación horaria o antihoraria, QRS más alto y más ancho, mayor de 0,10 segundos, ST y T de polaridad opuesta al QRS y retardo de la deflexión intrinsecoide. En la hipertrofia ventricular izquierda, al aumentar el espesor del ventrículo izquierdo, el eje del QRS se desvía a la izquierda patológica, más allá de menos 30 grados. Y la R alta se ve en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, de 1 a VL, V5, V6. El índice de Sokolov, es decir, la suma en milímetros de S en V1 y de R en V5, es mayor de 35 milímetros. La deflexión intrinsecoide en V5, V6, mayor de 0,05 segundos. Y rotación antihoraria, es decir, RS isodifásico en V1 y V2. Si la sobrecarga es sistólica o de presión, en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo de 1 a VL, V5, V6, aparece R alta e infradesnivel del ST convexo hacia arriba y la T negativa y asimétrica, pero puede estar aplanada. Ambos en sentido opuesto al QRS. El corazón es horizontal. Otra imagen de sobrecarga sistólica con índice de Sokolov elevado en forma evidente. Aquí la hipertrofia es concéntrica y predomina sobre la dilatación. Se observa la estenosis aórtica y la hipertensión arterial. Cuando el corazón es vertical, estos mismos cambios se ven en D2, D3, ABF. Cuando la dilatación predomina sobre la hipertrofia, la sobrecarga es diastólica o de volumen, y en V5, V6 la R es alta. El segmento ST y la onda T no se oponen al QRS, sino que hay sobreelevación del ST y T alta, positiva y puntiaguda, es decir, con la misma polaridad del QRS. La sobrecarga diastólica es propia de la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. La hipertrofia ventricular derecha aumenta los vectores derechos y desvía el eje del QRS más allá de más 110 grados. Hay 4 pautas en V1 que pueden indicar la hipertrofia ventricular derecha. La presencia de RSR' como un bloqueo de rama derecha incompleto. Una R alta con ascenso inicial mellado. La presencia de QR. A ello deben agregarse la rotación horaria, esto es RS isodifásico en V5, V6,
y P pulmonar, y de flexión intrínsecoides en V1, V2 mayor de 0,03 segundos. La presencia de bloqueo incompleto de rama derecha, esto es, el RSR' en V1, indica que la presión en el ventrículo derecho es más alta, es muy alta, pero siempre menor que en el izquierdo, como sucede en una comunicación interauricular. La R alta con ascenso inicial mellado indica que las presiones en el ventrículo derecho e izquierdo son iguales, como sucede en la tetralogía de Fallot. La pauta QR indica que la presión en el ventrículo derecho es mayor que en el izquierdo, como sucede en la estenosis pulmonar con tabique intacto y en la hipertensión pulmonar primitiva. Una imagen de sobrecarga ventricular derecha con P pulmonar en una cardiopatía pulmonar crónica. La SND1 indica que el eje del QRS está desviado a la derecha. Esta imagen muestra una sobrecarga ventricular derecha moderada, con R mayor que S en V1 y T positiva y ascenso de R mellado. Se trata de un niño con estenosis pulmonar. La hipertrofia ventricular derecha se debe a sobrecarga sistólica cuando hay una R alta en V1 o un QR. Se ve en la hipertensión pulmonar y en la trilogía de Fallot. Y se debe a sobrecarga diastólica cuando en V1 se ve la imagen RSR', como sucede en una comunicación interauricular. Cuando el estímulo, siempre supraventricular, se trata de estímulo sinusal, de aleteo, de fibrilación, se interrumpe a nivel de una rama de la de His, se produce un retardo a ese nivel, por lo que se registra un QRS ancho mayor de 0,12 segundos. El bloqueo de rama derecha provoca alteraciones tanto de la despolarización como de la repolarización del ventrículo derecho. Primero se activa el ventrículo izquierdo y después el derecho. La activación inicial del septum antes de la interrupción es normal, esto es, de la parte superior del tabique. Y su vector, el primero, va de izquierda a derecha y es responsable de la R en V1. Esta parte del QRS no se modifica. A continuación, como la rama derecha está interrumpida, se activa solo el ventrículo izquierdo normalmente y da la S en V1 y la R en V5 y V6. Le sigue la activación de la parte baja del tabique por vía aberrante que da el tercer vector y concomitantemente el ventrículo derecho que da el cuarto vector. Ambos son responsables de la R' en V1 y de la S en V6. Quiere decir que en las precordiales derecha, V1, V2, el aspecto del QRS es RSR', donde R septal es ventricular izquierda y R' septal bajo y ventricular derecho. Y hay supradesnivel del ST y T negativa, porque se ha alterado también la repolarización. Se trata de un trastorno secundario de la repolarización. Y en V6 el aspecto es QRS, donde Q es septal, R ventricular izquierdo y la S empastada, porque biventricular, septal bajo y ventricular derecha. La T no se ve negativa porque frente al ventrículo izquierdo la repolarización permanece normal. Una segunda imagen de bloqueo de rama derecha y en V6 una R muy alta, índice de sobrecarga ventricular izquierda. En V1, la deflexión intrínsecoide está retardada y mayor de 0,03 segundos. El bloqueo es completo cuando el QRS mide más de 0,12 segundos y la deflexión intrínsecoide supera los 0,08 segundos, e incompleto cuando es inferior a ambos.
El incompleto puede significar, además de un trastorno de conducción intraventricular, una hipertrofia ventricular. En el bloqueo de rama izquierda, el que se despolariza con retardo es el ventrículo izquierdo y el estímulo es supraventricular. Provoca, al igual que el derecho, trastorno de la despolarización y de la repolarización del ventrículo izquierdo. El hecho más importante es que el tabique se despolariza al revés y el primer vector va de derecha a izquierda y que el ventrículo izquierdo se despolariza por último. La despolarización del ventrículo derecho es contemporánea de la despolarización del tabique y del inicio de la despolarización del ventrículo izquierdo. Como consecuencia, los vectores derechos son neutralizados permanentemente por los izquierdos. Debido a esto, las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo de 1 a BL, B5 y B6 muestran una R exclusiva con empastamiento del pie de la rama ascendente o una R en meseta, como la que mostramos, donde R se debe al segundo vector, tabique ventrículo derecho, y la R' al vector del ventrículo izquierdo, que en V1 da la S. La T es invertida y asimétrica. La desaparición de Q en V5, V6 es muy sugestiva de la inversión del primer vector. Por otra parte, puede faltar en V1 o es muy pequeña por el mismo motivo. Por eso, cuando el complejo es QS, es difícil diagnosticar el infarto, salvo en el periodo agudo por la presencia de la sobreelevación del ST. Desaparece la R totalmente cuando el eje del QRS va más allá de menos 30 grados. El bloqueo es completo cuando el QRS dura más de 0,12 segundos y la deflexión intrínsecoide es mayor de 0,08 segundos. Y es incompleto, como el que mostramos, si son menores. Por otra parte, vemos acá una sobrecarga ventricular izquierda, la R es alta, y un efecto digitálico, porque el ST se muestra pisado. La interrupción del fascículo anterior de la rama izquierda de la de His da un eje a la izquierda a más de menos 30 grados, por lo cual hay una R en D1 y S en D3. Es el hemibloqueo izquierdo anterior. Se ve en el infarto posterior, la enfermedad aórtica y la hipertensión arterial. La interrupción del fascículo posterior da el hemibloqueo izquierdo posterior, con el eje a la derecha a más 110 grados, con S en D1 y R en D3. Se ve en el infarto posterior del ventrículo izquierdo, es más raro que el anterior y en ambos casos el QRS es normal. El síndrome de Wolff-Parkinson-White se debe a la presencia de vías anómalas. Hace parte del síndrome de preexcitación. Se reconocen 3 grandes síndromes de acuerdo a los fascículos correspondientes: el de Kent, el de James y el de Mannheim. Aquí vemos varios QRS. El primero es el normal. El 2 es el del síndrome de Wolff-Parkinson-White. El 3 es el del síndrome de Laun-Gannon-Levine. Y el 4 es el llamado síndrome M de Mannheim. El A de Kent une aurículas con el nódulo auriculoventricular. Da el verdadero síndrome de Wolff-Parkinson-White con PR corto, menor de 0,12 segundos, QRS ancho, onda delta por la preexcitación. Aquí la conducción desde el nódulo sinusal a los ventrículos se acorta, pues sortea el nódulo auriculoventricular, donde normalmente el estímulo sufre un retardo de 1/10 de segundo, de ahí el PR corto.
Luego el estímulo sigue por vía aberrante, de ahí el QRS ancho y la onda delta que representa la preexcitación. El A de James une al nódulo sinusal con la parte inferior del nódulo auriculoventricular y da un síndrome con PR corto y QRS sin onda delta. Es el síndrome de Laun-Gannon-Levine. También aquí el estímulo sinusal sortea el nódulo auriculoventricular y el PR se acorta, pero como las fibras de James se conectan con las vías normales, no hay onda delta. El A de Mannheim une al nódulo auriculoventricular con el tabique y da un síndrome con PR normal y QRS con onda delta. En 1945, Rosenbaum propuso agrupar a los Wolff-Parkinson-White en tipo A y B de acuerdo a la positividad o negatividad predominante del QRS en V1 y V2 respectivamente. Por lo tanto, el tipo A presenta R en V1, V2 y onda delta en todas las precordiales y eje a la derecha. El tipo B presenta S en V1, V2, onda delta solo en V5, V6 y eje a la izquierda. El infarto de miocardio es la consecuencia de la obstrucción de las arterias coronarias o de una disminución importante de la irrigación local. Las arterias coronarias nacen de la aorta cerca de las válvulas sigmoideas como coronaria derecha e izquierda. La coronaria izquierda se divide en dos ramas, la interventricular o descendente anterior que va por el surco interventricular anterior hasta la punta, a la que sobrepasa en 2 a 5 centímetros, y la circunfleja izquierda que va por el surco auriculoventricular. En un 10% de casos llega a la cruz del corazón y se vuelve dominante, esto es, sigue por el surco interventricular posterior como descendente posterior y ocupa el lugar en la irrigación de la coronaria derecha. La cruz del corazón es la zona de la cara posterior donde se une el surco auriculoventricular con el interventricular, es decir, donde se unen ambos tabiques, el interauricular y el interventricular. Lo que está por debajo se llama cara diafragmática, posteroapical, y lo que está por arriba, posterior o posterobasal. La descendente anterior irriga gran parte del aparelibro anterior del ventrículo izquierdo, el resto la irriga la circunfleja izquierda. La parte anterior del tabique, el resto lo irriga la descendente posterior o coronaria derecha en el 90% de casos y en el 10% restante la circunfleja izquierda. Irriga parte del músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo, el resto lo hace la circunfleja izquierda. Da poca irrigación al ventrículo derecho y a su único músculo papilar. No irriga nunca al nódulo sinusal, pues éste recibe su irrigación en el 55% de la circunfleja derecha y en el 45% de la circunfleja izquierda. Tampoco irriga el nodo auriculoventricular ni el ADGIS. Por lo tanto, casi nunca produce infarto ventricular derecho, ni auricular, ni sinusal. Y para que se produzca la rotura del tabique, deben obstruirse tanto la descendente anterior como la posterior. Y puede provocar la rotura o disfunción del músculo papilar anterior y el infarto anteroseptal. Este infarto no es muy arritmogénico, no da arritmias auriculares ni bloqueos auriculoventriculares. Si ocurren es porque también se ha lesionado la circunfleja izquierda o derecha. La circunfleja izquierda irriga la parte anterolateral del ventrículo izquierdo y la mitad de su cara posterior. El nódulo sinusal en el 45% de casos. En el 55% restante lo hace la circunfleja derecha. Los músculos papilares anterior y posterior del ventrículo izquierdo. No irriga tabique,
nódulo auriculoventricular y ADGs. Puede dar infarto auricular y da fundamentalmente el infarto anterolateral. Es un infarto arritmogénico, auricular y ventricular, por eso es grave. Si la circunfleja izquierda es dominante, como sucede en el 10% de los casos, irriga toda la cara posterior y por ende a todo el ventrículo izquierdo y la cara diafragmática del derecho. En este caso sería responsable también del infarto de cara inferior. La coronaria derecha irriga la mitad diafragmática y posterior del ventrículo izquierdo, ya que la otra mitad depende de la coronaria izquierda, esto es, de la circunfleja izquierda. La mitad posterior del tabique, pues la mitad anterior depende de la descendente anterior. Con ella irriga el nódulo auriculoventricular y el ADGs. En un 55% de casos irriga el nódulo sinusal y la aurícula derecha, y parcialmente el músculo papilar posterior del ventrículo izquierdo, ya que el resto depende de la circunfleja izquierda. Su oclusión da un infarto ventricular izquierdo, mitad diafragmático y mitad posterior. Curiosamente, el ventrículo derecho no sufre infarto a menos que esté hipertrofiado, y aún así es raro que esto ocurra. Hay que recordar que el ventrículo derecho no hace parte del borde derecho radiológico de la silueta cardiovascular por ser diafragmático. Lo que se infarta es la cara diafragmática y o posterior del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, un infarto posterior, póstero-basal, póstero-apical indica lesión de la coronaria derecha. El diafragmático depende de la coronaria derecha o de la circunfleja izquierda según cual sea la dominante. No es muy severo ni muy grave, pero es particularmente peligroso por su tendencia al bloqueo auriculoventricular completo por isquemia del nódulo auriculoventricular y de la ADGs. Es un infarto que puede dar muerte súbita o evolucionar sin problemas. El ventrículo izquierdo se considera como un cono, constituido por un círculo que constituye la cara anterior, lateral, posterior y tabique. Un espesor formado por una zona subendocárdica y otra subepicárdica, y una altura que lo divide en apical y basal. Por lo tanto, consta de 5 zonas: septal, lateral, inferior, posterior, apical, cada una enfrentada por las derivaciones correspondientes. D1 a BL, B5, B6 para la cara anterolateral. D2, D3 a BF para la diafragmática. B5, B6 la punta. B1, B2 el tabique. B7, B8 o en espejo B1, B2 para la posterobasal. Otro hecho a tener en cuenta es que el subendocardio tiene menos vasos que el subepicardio, pero más fibras específicas. Por eso aquí la activación es más rápida. El infarto consta de 3 zonas: de afuera adentro, la isquemia que altera la T, la lesión que desnivela el ST, la necrosis que produce la Q de más de 0,04 segundos de duración. Clínicamente, el infarto se desarrolla en 3 fases. Una fase hiperaguda en que se produce una isquemia subendocárdica y el vector de T se dirige desde el centro del corazón o cero eléctrico al centro de la isquemia. Dura unas 12 o 24 horas. Por ese motivo, el electrodo capta la cabeza del vector y se registra una onda T altamente positiva. Se acompaña de R' con aumento de la deflexión intrínsecoide, es lo que se llama bloqueo por lesión aguda con ese T sobrelevado. Más adelante, o cuando toma el subepicardio o la isquemia transmural, el vector se dirige al revés,
desde el centro de la isquemia al centro del corazón. Huye de la isquemia y se registra una onda negativa, puntiaguda y simétrica porque el electrodo ve la cola negativa del vector. Se llama T coronaria de parte. Una fase aguda que dura 1 a 4 semanas y que se caracteriza por presentar ondas Q patológicas o QS, ST sobrelevado y T simétrica y negativa. El vector de lesión va hacia el centro del corazón si es subendocárdico. Si es subepicárdico transmural, va al revés, porque al conectar el aparato desaparece la corriente de lesión y la del aparato desvía al ST hacia arriba. Es el ST en cúpula que engloba la T y a partir de la rama descendente de R. En este momento, el segmento ST y la onda T se confunden en una sola deflexión. Es más adelante que la T se invierte y se vuelve negativa y simétrica, normalizándose el ST, más o menos a las 4 semanas. Si el ST permanece elevado más allá de los 3 meses, indica aneurisma o disquinesia de la pared ventricular. Una fase crónica que dura 2 o 3 meses y se caracteriza por una onda Q patológica, ST y T normalizados o T negativa como manifestación de insuficiencia coronaria. La necrosis produce un vector que va del centro de la necrosis al centro de la lesión, huye de la necrosis. Por otra parte, al actuar como ventana eléctrica, permite captar la deflexión intracavitaria del ventrículo izquierdo, que es QS. La onda Q, para ser diagnóstica, debe superar el milímetro de ancho o 0,04 segundos y ser mayor de 1/3 de la altura de la R. Las localizaciones más importantes son el anteroseptal, el anterolateral, el anterior extenso y el posterior, diafragmático y posterobasal. El infarto anteroseptal toma la pared anterior y el tabique y respeta la pared lateral del ventrículo izquierdo. Se registra en V1, V2, V3, V4, que son los que enfrentan la necrosis, QS y supradesnivel del ST. El tabique V1, V2 y la cara anterior V3, V4. El infarto anterolateral se registra en D1 a VL, V4 a V6. Si es lateral alto, solo en D1 y AVL. Y si es apical, en V5, V6. La anterior es V3, V4. Se ve QS o QR y la R es propia de la zona que rodea la necrosis. El infarto anterior extenso se registra en todas las derivaciones antes mencionadas, de 1 a BL, de B1 a B6. Como en todas las anteriores, se ve en un corte frontal. Si enfrentan bien la necrosis, se ve QS. Y en la zona donde el subepicardio está respetado, se ve RS. Cuando aparece esta deflexión, RS, se dice que hay un bloqueo perinfarto focal. El infarto inferior o diafragmático, visto en un corte horizontal del ventrículo izquierdo, se registra en D2, D3, ABF. El infarto posterior o posterobasal del ventrículo izquierdo afecta la pared posterior, por lo que predominan los vectores anteriores. De ahí que en B1, B2 se ven ondas R altas, y como el vector de lesión apunta hacia la lesión, hacia la cara posterior en B1, B2, hay un infradesnivel del ST. En cambio, el vector de isquemia se aleja, por lo que la T es alta, picuda, positiva y simétrica. Es en B7, B8 donde se registra el QS o el QR. Esto es la verdadera imagen del infarto. El segmento ST y la onda T evidencian la repolarización ventricular. La alteración es primaria
en el infarto y en la pericarditis, y secundaria en los bloqueos de rama y en las hipertrofias. Cuando se acompaña de infradesnivel del PR, se habla de desnivel concordante e indica distonía neurovegetativa. Infradesnivel en los simpático-tónicos y supradesnivel en los vagotónicos, y se acompaña de T alta y positiva. Cuando es discordante, esto es, no se acompaña de desnivel del PR, es siempre patológica y comprende ST supradesnivelado y cóncavo en el vagotónico, supradesnivelado y convexo en el infarto, ST infradesnivelado y cóncavo en el efecto digitálico y convexo en la hipertrofia ventricular. La angina de pecho suele alterar especialmente la capa subendocárdica, por lo que el vector de T va del centro isoeléctrico al centro de la isquemia y la T es alta, positiva, simétrica. El vector del ST va al revés y hay infradesnivel del punto J. Si toma el subepicardio, hay supradesnivel del ST y T negativa. En las lesiones coronarias crónicas, el trastorno de la repolarización se manifiesta como un aplanamiento de la onda T. La pericarditis se manifiesta con complejos de menor voltaje por el derrame, pues el líquido actúa como dieléctrico, y alteración del ST y de la T. Como la lesión es difusa y no localizada como en el infarto, esas alteraciones se ven en todas las derivaciones. Hay un supradesnivel del ST juntamente con la T. La T negativa recién se presenta entre la segunda y la tercera semana, cuando ya se ha normalizado el ST. En el infarto, la elevación se hace a partir de la rama descendente de la R, y en la pericarditis a partir de la S. El efecto digitálico se traduce por un descenso del ST, el que aparece como pisado, en forma de cubeta, y la T se aplana o se vuelve negativa. La hipopotasemia se traduce por un aplanamiento de la onda T o su inversión, el descenso del ST y la aparición de la onda U. Si se agrega hipocalcemia, se alarga el QT. La hiperpotasemia se manifiesta con una P ancha y aplanada, un QRS ancho y una T alta y puntiaguda y de base estrecha, en forma de tienda de campaña. En la imagen hay un bloqueo completo de rama izquierda e hiperpotasemia en un enfermo con glomerulonefritis crónica. En la tercera parte de este curso nos ocuparemos de arritmias.